Gracias a Dios por este día que el Señor nos da, que el Señor nos permite para estudiar de nuevo su palabra. Jesús dijo que el tiempo pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Gracias a Dios. El Señor Jesús dijo que su palabra no está presa. Y tenemos que decirlo con todo el respeto, la palabra del Señor no está en cuarentena. La palabra del Señor está libre por el Espíritu Santo para ir por todas partes. Gracias a Dios por aquellos hermanos, por aquellas hermanas que en estos días, dadas las circunstancias de salud, están usando precisamente estos medios para difundir la palabra del Señor. Yo quisiera en este día compartirles acerca de la paciencia, porque me parece que paciencia es lo que estamos necesitando. Y quiero empezar leyendo la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, puede acompañarme. Si no, escuche. Está en Hebreos capítulo 12 y voy a leer precisamente los versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y la palabra que yo quisiera que se quedara en su mente en este día es esta: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia. Y esto parece ser una contradicción. ¿Cómo así que vamos a correr, pero con paciencia? Eso trae a mi mente el dicho popular, el dicho conocido: vístame despacio, que tengo prisa. Es decir, yo quiero que las cosas se vayan haciendo bien para que al final terminemos bien. En estos días que estamos enclaustrados, que estamos en cuarentena, qué difícil es tener paciencia. Una de las cosas que hemos visto en las noticias es que se ha aumentado en muchos casos el abuso familiar, la violencia familiar, precisamente por estar en esa cercanía y por no tener paciencia. Creo que una de las cosas que más estamos necesitando es paciencia. Pero ¿qué es la paciencia? Yo encontré algunas ideas que quiero compartirle de lo que se entiende por paciencia. Es la capacidad de soportar las molestias sin protestar. Es la facultad que una persona tiene para contenerse y esperar. Paciencia también es la actitud que tiene una persona para llevar a cabo trabajos difíciles. Por ejemplo, un cirujano necesita mucha paciencia cuando está haciendo ahí su trabajo. El artista necesita mucha paciencia. El músico, tantas artes y parte de la ciencia que necesita de la paciencia. Las personas durante toda la historia de la humanidad siempre han estado buscando cómo tener paciencia. Muchas personas han fracasado porque no han tenido paciencia. Hombres y mujeres, sabios, inteligentes, poderosos,
con grandes posibilidades en la vida, han fracasado porque no han sabido tener paciencia. Hay una oración muy popular que se llama la oración de la serenidad. Han habido tantas versiones que ni se sabe quién es el autor, ni se sabe la fecha en que se hizo, pero haciendo una paráfrasis, dice así: Señor, dame poder para cambiar las cosas que debo cambiar. Serenidad, aquí diríamos paciencia, para soportar las cosas que no puedo cambiar. Y sabiduría para distinguir entre las dos. Y eso es lo que necesitamos: serenidad, paciencia. Todos conocemos la historia de Job en la Biblia y en la historia. Es el hombre modelo de la paciencia. Job vivió tal vez unos 1500, 2000 años antes del Señor Jesús. Y el apóstol Santiago, hablándole a su iglesia, enseñándole a su iglesia acerca de la paciencia, justamente les dio a Job como ejemplo. Santiago capítulo 5, versículo 11, dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Esa es la historia de Job. Qué lindo que después de tantos años, hombres como Santiago puedan usar a Job como un motivo de inspiración para su iglesia. Una iglesia que estaba pasando por muchas necesidades, en sufrimiento. ¿Por qué es necesaria la paciencia? En primer lugar, la paciencia es necesaria para formar nuestro carácter. El mismo Santiago, ahí mismo en los versículos 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, que la paciencia forma al hombre y a la mujer en una persona perfecta y cabal, para una persona íntegra, como decimos. La paciencia es necesaria para nuestra salud mental. Cuando una persona pierde la paciencia, es una persona que se angustia, es una persona que se desespera, fácilmente es una persona que cae en depresión, que cae en temores, o cae en neurosis, o cae en la violencia, como hemos dicho. Precisamente porque ha perdido la paciencia. Pero no solamente como afecta a otras personas, sino a la persona misma. Se dice que esa conducta impaciente puede causar enfermedades a la persona, del corazón, el sistema sanguíneo, el sistema digestivo, por falta de paciencia. Necesitamos la paciencia para la convivencia social. San Pablo le escribe a los Filipenses, capítulo 2, y le dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, pacientes, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.
Usted necesita paciencia en su trabajo. Tal vez usted tiene compañeros, compañeras de trabajo, como decimos vulgarmente, que le sacan el mal genio. Usted necesita paciencia para llevársela bien con sus compañeros de trabajo. Usted necesita paciencia para llevarla bien en el tráfico. ¿Sabe que la mayoría de los accidentes de tráfico es por falta de paciencia? Vemos que la luz cambia de verde a amarillo y en lugar de tener paciencia y esperar un poquito, entonces aceleramos a querer ganarle a la luz roja. Por falta de paciencia, nuestra vida muchas veces se trunca, muchas veces nuestra vida fracasa por falta de paciencia. ¿Cuántos estudiantes brillantes han perdido la oportunidad de seguir estudiando, de sacar, de titularse, sencillamente porque no tuvieron paciencia? No tuvieron paciencia para esperar, no tuvieron paciencia para aguantar. En la economía, ¿cuántas personas en un buen camino de economía, de negocios, quisieron hacerse millonarios de la noche a la mañana? No tuvieron paciencia y fracasaron. Tantas familias son destruidas porque no tienen paciencia. La mayoría de los problemas de familia, los conflictos entre cónyuges, en la mayoría de los casos, es un problema de paciencia. Falta de serenarse, de hablar con calma, de bajarle el tono a la voz. Perdemos nuestros hijos por falta de paciencia. Perdemos nuestros seres queridos, perdemos nuestros amigos por falta de paciencia. La paciencia es una virtud grande y poderosa. Necesitamos paciencia para vivir la vida cristiana. El Señor Jesús habló de las señales del fin del mundo y cómo las personas estarían confundidas, cómo las personas irían de un lugar a otros en ansiedad. Pero el Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 21, precisamente hablando de estas señales: seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos y parientes, por vuestros amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero el versículo 19 dice así: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. No quiere decir que la paciencia es la virtud por la cual se adquiere la salvación, pero la paciencia es lo que nos da fortaleza y nobleza para vivir la vida cristiana. La paciencia es la que nos fortalece y nos ayuda a llegar al final del camino. El pasaje que leímos al empezar de Hebreos capítulo 12. Si usted nota, si usted lee la Biblia y usted conoce, sabe que Hebreos capítulo 12 es prácticamente la conclusión del capítulo 11. Y el capítulo 11 de los Hebreos es, como dicen, el hall de la fe. Es el pabellón de la fe. Han desfilado por ahí tantas personas, empezando desde Abel. El autor va mencionando vez tras vez aquellos hombres y mujeres que lucharon en su vida cristiana, que perseveraron en medio de circunstancias adversas, y da tantos ejemplos. Y cuando concluye el capítulo 11, Hebreos, empieza justo el capítulo 12 con esa frase: por tanto también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, los del capítulo 11,
Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia. Y ahí viene la tremenda frase: corramos con paciencia. Veamos estas personas, veamos esos ejemplos. No nos desanimemos. Tenemos una meta, tenemos a dónde llegar, pero hay que ir con paciencia. Y dice algo en ese versículo: puestos los ojos en Jesús. Todos conocemos nosotros la experiencia de los discípulos y el Señor. Cuando la mar está en tormentas, los discípulos están solos, pero de pronto ven a Jesús que se acerca. Y cuando Él les habla, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: sí, Pedro, ven. Y dice la Biblia que Pedro empezó a caminar. Pero al mirar y darse cuenta que hacía prácticamente lo imposible para él, que era caminar sobre las aguas, entonces dejó de fijarse en el Señor y empezó a hundirse. Tal vez esa es la parábola de la vida de muchos de ustedes, de muchos que han conocido. Un día anduvieron con el Señor, un día fueron fieles al Señor, siguieron al Señor en medio de un mar en tormentas. Pero dejaron de mirar al Señor, dejaron de depender del Señor, se fijaron más en las circunstancias. No tuvieron la paciencia suficiente para fijarse únicamente en el Señor. Y esta es la enseñanza del autor de los Hebreos. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros necesitamos la paciencia para participar de las bendiciones del Señor. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, Juan, que para entonces ya es un anciano y que había andado con el Señor desde joven, muy joven, que había vivido toda su vida sirviéndole al Señor y que ahora está preso en la isla de Patmos por causa del Evangelio. Esto es lo que dice Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y escuche esto, en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y Jesucristo. Juan estaba preso. El Señor, escribiéndole a la iglesia de los Efesios, ahí mismo en Apocalipsis capítulo 2, le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia que has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Por qué no ha desmayado en medio de las tribulaciones? Porque tenía paciencia. Y ahí mismo en Apocalipsis el Señor, hablándole a la iglesia de Filadelfia, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Me gusta esto. Yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. Permítame agregarle esto, hermano. Porque ha guardado la palabra y el testimonio del Señor, Él te guardará también del coronavirus. Él guardará tu casa, Él guardará tus hijos, guardará tu trabajo, porque el Señor es quien lo promete. En Apocalipsis capítulo 14, el ángel dijo: si alguno adora a la bestia y a su imagen, él beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles de Dios y del Cordero.
y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche. Pero mire lo que dice el versículo 12. He aquí, está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Gracias a Dios. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si el Señor me permite, yo quiero seguir compartiendo acerca de la paciencia. ¿Cómo es que nos nace la paciencia? ¿Cómo es que podemos ejercitar la paciencia? Yo quiero que en este día usted le dé gracias a Dios, porque Dios ha puesto dentro de usted una semilla de paciencia. Tal vez la haya perdido, tal vez esté confundido, desesperado, angustiado, ya quiere irse a la calle, ya quiere cambiar las cosas. Decimos a veces, el remedio es peor que la enfermedad. Un poquito de paciencia, hermanos. Vuelvo a decir, la historia está llena de hombres y mujeres que por tener paciencia han triunfado. Pero de igual manera, de hombres y mujeres que por la impaciencia truncaron sus vidas. Yo quiero que usted le pida al Señor que fortalezca esa paciencia que hay en su corazón. Que Dios le dé a usted por su Santo Espíritu el ser transformado y empiece a vivir. Dígale, Señor, yo quiero vivir la paciencia tuya. El Señor Jesús dijo, vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde, y yo le voy a agregar, paciente de corazón. Yo quiero invitarlo a orar. Ahí donde usted está, si puede, cierre los ojos y vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña que con la paciencia que tú nos das, podemos sobrellevar las cargas, aún esas cargas que nos parecen imposibles. Con la paciencia que tú nos das, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu encuentra descanso, encuentra frescura. Con la paciencia que tú nos das, Señor, podemos vivir en medio de una sociedad, de un mundo confundido, angustiado, turbado. Permítenos, Señor, que la paciencia tuya en este día alcance nuestra casa, nuestros hijos, nuestros seres queridos, donde quiera que están, Señor. Que la paciencia tuya también sea con ellos. Que la paciencia tuya, Señor, sea con tu iglesia en este día. En todo el mundo, Señor. Como tú dijiste, Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo. Creed en Dios, creed también en mí. Y en ti, Señor, descansamos. En ti, Señor, tenemos paciencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.